Bienvenidos. Muchas gracias por participar hoy en esta charla que Laura Casanovas ofreció para poder cerrar este ciclo de charlas y de clases relacionados con la crítica de arte y en relación a partir de la colección del MACBA. Les vamos a compartir por el chat una breve encuesta que ustedes pueden ir respondiendo. La encuesta es anónima y voluntaria, es muy breve, así que se las vamos a compartir en el chat para que por medio del link la puedan contestar. Bueno, bienvenida Laura, si Hola, quieres gracias. comenzar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, la última clase terminó un poco así velozmente, así que nos pareció importante poder darle una continuidad, aunque sea breve, en esta instancia, para cerrarla, para cerrar el ciclo, y también porque quería empezar preguntándoles si a lo mejor tenían alguna pregunta que quedó pendiente de la última clase, o aprovechando, si quieren preguntar algo en general, ¿no? La mayoría de ustedes se anotó a todo el curso, lo cual, bueno, fue muy grato. Gracias por la confianza, por el interés. Así que empezaría preguntándoles si tienen alguna cuestión que les gustaría que ampliar del curso en general o de la última clase en particular. Y después de eso voy a brevemente a retomar algunos de los puntos de la última clase, y ya después cerramos. Así que bueno, escucho preguntas, creo que por el chat se van a hacer, así que las pueden escribir y Jorgelina me las comenta. Vi que vi una mano levantada, pero bueno, si pueden escribirla. Guillermina, ¿podés escribir? Veo que tu mano levantada. Porque no queremos que se acoplen como los micrófonos, entonces si pueden escribir, buenísimo. Acá, dice, yo Lo quería estoy leyendo. preguntar Sí. por el uso de la literatura en tus enfoques críticos. Sí, sí, yo se había comentado que en mi caso particular el área literaria es un área que manejo bastante, que me interesa, y que entonces muchas veces cuando la obra creo que es pertinente, o la poética del artista creo que es pertinente pensarla también desde alguna cuestión conceptual, teórica, vinculada con la literatura, lo hago. También a veces lo que me sucede es que hay alguna obra que no necesariamente me remite al campo literario porque el artista trabaje alguna cuestión del ámbito literario, sino porque a mí me remite a... porque me surge alguna vinculación, ya sea con algún autor, por algo que encuentre una conexión, aunque el artista no lo plantee, o porque la obra desde la temática o desde lo formal me recuerda a algún pasaje de algún libro, de algún cuento, de poesía. Trabajo mucho con poesía, para mí es un área conocida. Entonces muchas veces encuentro esos links entre pasajes de algún cuento, alguna historia, al que me remiten y lo menciono. Y cuando escribo, lo menciono. O sea, son las dos posibilidades, o porque el artista trabaje también con alguna cuestión literaria, o porque yo hago un vínculo, o con algún concepto vinculado con la literatura, o con lecturas que uno hace, ¿no? Como ustedes uno puede leer una novela, puede leer un poema, un poeta, un escritor, y uno encuentra vínculos. O son vínculos que uno establece para introducirse en esa obra o en ese autor. No sé si respondo a tu pregunta. Bueno, continuamos. Dice, ¿ves alguna relación entre las poéticas de los artistas seleccionados? Perdón, ¿puedo cerrar con la pregunta de Guillermina? Porque justo me preguntó, Sí. y ya ahora sigo con la otra. Bueno. Me preguntaba también si encontraba vínculos entre la literatura y los artistas geométricos. Sí, por supuesto, claramente. Sí, no tiene que ver con
No es que puedo encontrar más vínculos por una cuestión figurativa, ¿no? No es que me remita la literatura en una cuestión figurativa. No, tiene que ver con, a ver, estoy tratando de pensar a ver, estoy tratando de rápidamente si recuerdo algún vínculo para comentarte que haya hecho entre la literatura y lo geométrico. Mira, ahora rápidamente no viene a mi mente, tendría que repasar un poco, pero tiene que ver con, casi que tengo uno en mente y se me está yendo. Mm. Eh, no sé si cuando escribí, yo les comenté el otro día de La Padula y de Tulio de Sagastizábal, si en ese momento pueden ser artistas que me remiten a escritores, pero porque sus mundos, los mundos que plantean sus obras, pueden venir totalmente a cuento de pasajes literarios y que a mí me surgen hacerlo. Sí, no tiene que ver si la obra es figurativa, si es geométrica, si es más o menos abstracta. No tiene que ver con eso, para nada. Perdón, ¿respondo, Guillermina? Sí, continúa. ¿Cuál era la otra pregunta? Dice, ¿ves alguna relación entre las poéticas de los artistas seleccionados? Bueno, ¿Los de la última clase? claro, o sea, en cada clase, o sea, justamente los seleccionaste por la relación que existe entre... Pero por eso, por los de la última clase, No, se refiere creo que a cada selección que tomaste en cada clase, a los artistas que fuiste tomando en cada clase. Bien. Bueno, los artistas que yo seleccioné para cada clase los pensé en relación a los temas y a los autores que traté en cada clase. Como les dije, por ejemplo, la primera clase les puse de ejemplo para tratar el tema de la autobiografía a Le Parc, como podría haber tomado a muchos otros grandes artistas, porque les había comentado que lo biográfico, si bien se puede tratar en cualquier momento, cuando uno ya tiene un artista de mucha trayectoria y de una obra muy importante, es como necesario hablar también de su vida. Recuerdo que, bueno, cuando hablé de Aby Warburg a través de cómo lo trasladaba Burukua, el método de Warburg, a artistas que trabajaron con las culturas precolombinas, bueno, trabajé con César Paternosto porque Paternosto también había trabajado con las culturas precolombinas, porque se relacionaba, o sea, busqué artistas que estuvieran en la colección del MACBA, pero que su obra permitiera hacer vínculos con los teóricos o conceptos que trabajábamos en cada clase. Y en el caso de las teorías de género, bueno, yo les comentaba, 3 artistas, mujeres, que no es que necesariamente trabajaran cuestiones de la teoría feminista, pero que a mí me parecían relevantes sus trabajos y que entre las muchas artistas mujeres que tiene la colección del MACBA, elegí esas 3 porque eran de distintas generaciones y porque trataban cuestiones que me parecían muy interesantes y para destacar 3 nombres de artistas mujeres en una clase que estábamos viendo teoría de género, ¿no? La teoría de crítica feminista. Bueno, en el chat no tenemos más preguntas, así que si querés continuar con la última clase y ir cerrando el tema. Sí, y bueno, y tomando esta última pregunta, por ejemplo, en el caso de esta última clase, de la semana pasada, yo les decía que la idea de la clase pasada había sido hablar de la crítica contemporánea y un poco de cómo yo abordo la crítica. Y le había traído 2 citas, les menciono la segunda, la de Roberta Smith, una muy importante crítica del New York Times, que en una sucinta, pero me parece muy precisa y ajustada definición de qué es la crítica, ella dice, con la crítica de arte llamás la atención sobre ciertos artistas y le das a la gente formas de pensar en ellos. Algo muy simple y a su vez muy exacto, ¿no? Porque cuando uno
aborda una obra, aborda una exposición, un artista, necesariamente uno está destacando, llamando la atención sobre ese artista o sobre ese momento, o sobre un momento en particular de un artista, si es una exposición de un momento específico, y a su vez uno lo que intenta como crítico es acercar a esa obra, a ese artista, a la gente, dándoles herramientas. Las herramientas son los conceptos, las ideas que uno trabaje en esa crítica con la idea justamente de acercar artista y público, obra y público. Yo les comentaba en la clase pasada que para mí la crítica tiene una dimensión pedagógica, tiene una dimensión pedagógica en eso, en el sentido de vincular y con herramientas que permitan que se encuentren la obra y el artista. Cuando yo escribo, no me interesa escribir necesariamente para un público que sepa, que tenga grandes conocimientos. Intento que en esa crítica pueda, pueda reflejarse o pueda verse comprendido una persona tanto que tiene mínimos conocimientos de historia del arte o de ese artista, como alguien que tiene muchos conocimientos. Por lo tanto es un trabajo, o sea, escribir una crítica de arte conlleva un trabajo importante. No es algo rápido de escribir, no es algo que se escribe en una hora, porque por lo menos yo en mi caso tengo en cuenta todas estas cuestiones. Que entonces lo que diga tenga que ver con esa obra, sea pertinente para esa obra, sea pertinente para ese artista, encontrar las palabras, encontrar los conceptos adecuados y que a su vez esas herramientas, palabras, conceptos, cuando la persona que lee, el público, la persona que lee esa crítica, pueda entender esa obra, pueda captarla, pueda captar, aunque sea algunas de esas cuestiones, y si no capta todas, porque de pronto hay algunas cuestiones que uno puede tratar más profundamente y que requieren un conocimiento previo, y si esa persona no lo tiene, pero sí que se pueda quedar con una idea general de esa obra que lo lleve a indagar más, a buscar, si menciona una teoría o menciona un autor que esa persona no lo conoce, que le genere curiosidad. Y por eso también trato que cuando escribo haya algo vinculado con la emoción y la pasión que a mí me provoca escribir una crítica, escribir sobre un artista. Creo que también esa cuestión, esa emoción o esa pasión son totalmente posibles de transmitir a través de la escritura. Y es otra de las dimensiones que yo tengo en cuenta cuando escribo, y puedo estar unos cuantos días escribiendo y hasta encontrar la forma, hasta encontrar las palabras y las ideas que creo que se ajustan lo más posible a este objetivo, acercar obra y público, de una forma profesional y fiel a la obra y fiel al público, ¿no? Entonces, en relación a esto, es que yo les acercaba la semana pasada 3 artistas que están en la obra, que forman parte del MACBA, de 3 generaciones distintas, a los que he podido, en el caso de Tulio de Sagastizábal y de Pablo da Padula, he conversado con ellos, he escrito sobre su obra. Esta es la obra de Tulio de Sagastizábal, que es Colección del MACBA, una obra de grandes dimensiones. Yo les decía que Tulio trabaja una geometría que busca, que busca indagar en ciertas cuestiones de inacabado, de apertura, que toma, uno puede pensar en cuestiones de la geometría ortodoxa y ver cómo esos elementos él los trabaja de otra forma, el cromatismo con el que trabaja, como que tanto la cuestión formal como lo cromático, él lo trabaja desde una cuestión también lúdica, de juego. Les traía otras obras, acá es obras que él trabaja, son obras independientes, pero que también él muchas veces las trabaja, las compone en lo que podrían ser
murales, casi pensando como mosaicos. Esta es una obra que es colección del Museo Nacional de Bellas Artes, de Tulio de Sagastizábal. Y les traía también obras de pequeño formato, él también trabaja con el pequeño formato. Esta es una obra que tiene 24 por 18 centímetros, y les contaba que a mí personalmente, como un rasgo mío, subjetivo, me gusta mucho el pequeño formato. Esta es otra obra de pequeño formato, ven cómo la geometría, estas formas, rombos, círculos, que a propósito Tulio busca como trabajarlos de manera descentrada, de manera no perfecta en sus dimensiones, como todo eso genera un efecto estético, ¿no? Que es muy propio de su trabajo. Esta es una obra de pequeño tamaño, 24 por 18. Ven cómo él puede trabajar en una obra de grandes dimensiones, de casi de 2 metros, como la primera, que es Patrimonio del MACBA, y cómo también puede trabajar con una obra muy pequeña. Después le traía a Pablo Lapadula, bueno, le decía que eran distintas generaciones, ¿no? Tulio desde 1948 nació, Pablo Lapadula nació en 1966, es artista y es científico, es biólogo. Él trabaja, les comentaba que trabaja con mucha inteligencia la intersección entre arte y ciencia, que no es fácil de trabajar y de poder entender la dinámica de ambas, ¿no? Y él creó una técnica que es que él trabaja con velas, y lo que genera la figura es el humo que se desprende de la vela. En vez de trabajar con un pincel, el pincel de él es la vela, y el humo es lo que va pintando y dibujando en la hoja. Esta obra es Patrimonio del MACBA. Él trabaja la geometría porque aparte él piensa, trabaja con la matemática como biólogo, entonces él trabaja, necesariamente piensa en términos matemáticos, en términos geométricos, pero también él piensa la geometría desde la historia del arte. En una muestra que yo les contaba, sobre la cual escribí, se llamaba Humo sobre vanguardias. Estas son algunas de las obras, y él acá también está estableciendo un diálogo con las vanguardias geométricas. Acá le traía esta obra de él que remite a la obra de un argentino, de Eisenberg. Y un artista entonces, Pablo Lapadula, con una técnica propia y con un pensamiento de científico, que es artista, y de un artista también. Yo les leía, creo que lo tengo acá. No lo tengo acá, pero yo le decía que él sostiene que la ciencia es una cuestión de ideas, y que el arte contemporáneo es también una cuestión de ideas, y que la ciencia puede enriquecer al arte, y el arte con su propio conocimiento puede enriquecer a la ciencia. Y por último les traía a Julia Masbernat, que nació en 1973, que ha sido discípula, ha estudiado también con Tulio de Sagastizábal, una artista que trabaja en la intersección entre arte, diseño, arquitectura. Esta obra es colección del MACBA, es una serigrafía, trabaja tanto dibujo como video, como, bueno, la serigrafía pertenece al campo del grabado, y trabaja estas intersecciones entre disciplinas, entre materiales. Estas obras que ella llama dibujos involuntarios, en este caso yo le mostraba cómo esto, por ejemplo, es acrílico sobre papel calado a mano, y que se imaginen que estas son cintas que están sobre una pared, y cómo ella le va dando estas formas, que yo le decía que la obra de ella, en muchas de sus series, me remiten a cuestiones que tienen que ver con el campo de la música. Acá hay otra obra de Julia, que en este caso, estas líneas, así como las anteriores, eran acrílico sobre papel calado a mano. Esta es acrílico sobre MDF, que es como un tipo de madera, que le hace con corte láser, en ese caso, y va haciendo estas formas. Les traía cómo también las trabaja estas formas y las pone como instalaciones. Esta fue una muestra que se hizo en el MACBA. Miren cómo en este caso ella las cuelga como si fuese una instalación, una obra colgante. Y la última obra que les había acercado de ella es un collage.
Miren cómo esas formas que veíamos al principio, ¿no? De pronto, de esta obra de grandes dimensiones del MACBA, que es una serigrafía, como de pronto este collage, ¿no? Puede remitir cómo está trabajando otra técnica, otra propuesta, pero que también como con un cromatismo y con unas formas, ¿no? Como ella va jugando con las formas, con las técnicas, también trabaja video, trabaja con intervención en arquitecturas. Bueno, una artista que es muy, muy versátil y que a su vez cuando uno ve todas sus obras tienen como el sello, ¿no? De Julia. Así que bueno, un poco estas 4 clases que la mayoría de ustedes ha transitado, han tenido como objetivo acercarles teorías, conceptos teóricos vinculados con la historiografía del arte. La historiografía del arte es la historia de las ideas y de las teorías sobre el arte. Es un campo muy vasto, la historiografía y la teoría del arte occidental, es riquísima, ya vieron cómo arrancamos en el Renacimiento con Vasari. Podríamos haber arrancado un poquito antes en la antigüedad griega clásica con Plinio, pero bueno, la verdad que yo seleccioné, fue un súper recorte de acercarle 2 teóricos o 2 personalidades por clase. Hay muchísimos, muchísimos, ya les digo, es un campo muy vasto, riquísimo. También, como les dije en más de una oportunidad, cuando uno aborda una crítica de arte, uno puede abordarlo desde distintos campos. La historiografía del arte es una de las posibilidades. Yo es uno con el que trabajo fundamentalmente como historiadora del arte, y por eso fuimos trabajando esta área en particular, pero también uno puede abordarlo desde la literatura, la música, la ciencia. A veces he trabajado con conceptos vinculados con el cine, con el teatro, porque bueno, sobre todo en el arte contemporáneo, donde las disciplinas ya no pertenecen a compartimentos estancos, donde los artistas contemporáneos buscan entrar y salir de distintas propuestas, distintos materiales, soportes, ideas, es necesario poder ponerse frente a la obra, situarse frente a la obra, ver qué está diciendo esa obra, qué nos está queriendo decir el artista, desde dónde nos dice, con qué ideas trabaja el artista, pero a su vez, los historiadores del arte, los críticos de arte, también tenemos una función, si se quiere, que es muchas veces los artistas incluso dicen mucho más de lo que ellos mismos piensan. Los buenos artistas dicen más de lo que a veces ellos mismos piensan que están diciendo, ¿no? Y muchas veces entonces desde la teoría podemos ver eso. Y descubrir incluso vínculos entre una obra, vínculos con otros artistas, con otros tiempos. Y eso es muy interesante cuando uno habla con un artista, decir, ah, pero vos acá tenías en cuenta tal idea o tal artista, y de pronto el artista decir, no, no lo había pensado. Pero bueno, somos parte de una cultura, hay ideas que están en el aire, si se quieren, que constituyen nuestra cultura, nuestro legado. Muchas veces no, muchas veces hay obras que es necesario indagar, hablar con los artistas, si el artista no está vivo, tratar de recurrir a la documentación que existe, a quienes han escrito sobre ese artista en distintos momentos, para poder pensar y entender y profundizar en las obras. Una tarea que es importante cuando uno escribe sobre un artista o piensa sobre un artista, también, esto no se los dije, es poder ver quiénes escribieron sobre ese artista, qué se escribió sobre ese artista. O sea, uno no puede acercarse a una obra de cero. Es muy importante lo que se dijo sobre ese artista en distintos tiempos, a través de distintas personas que han escrito y han pensado. Y también la historia del arte avanza de esa forma. Uno no puede acercarse a un artista conocido sin leer todo, o tratar de leer y saber todo lo que se escribió previamente, ¿no? Eso es un aspecto importante de investigación, de conocimiento. Así que bueno, un poco este ha sido el
el objetivo de este curso, y para quienes ya sabían algo, bueno, se habrán dado cuenta que fue una aproximación a algunos artistas, a algunos textos, a algunos teóricos, y que se puede seguir indagando mucho más. Quienes no tenían conocimientos, mi deseo, mi objetivo ha sido que haberles podido acercar estas ideas, estos teóricos, de una forma que les haya resultado comprensible, amena, y que les haya generado también cierta inquietud como para seguir indagando en estas cuestiones teóricas, en estas cuestiones del arte de distintas épocas, y hasta llegar entonces al arte contemporáneo, que es lo que estamos haciendo, lo que está sucediendo en estos días, ¿no? Así que bueno, no sé si a partir de esto tiene alguna pregunta más. Nos están quedando 9 minutos, así que vamos a ir cerrando. Hay una sola preguntita, y en realidad es una afirmación. Dice: la Padula no incluye la ciencia en su obra en un sentido muy profundo, me parece. No sé qué piensas. Cuando uno habla con él, ¿no? En Claro. realidad, él permanentemente en sus procesos de pensamiento y de creación artística, él está trabajando con cuestiones científicas. De pronto, sería un poco, habría que hablarlo más en profundidad y sería más Sí. extenso, Ujú. pero sí, o sea, a ver, trabajar con otro campo de conocimiento no necesariamente tiene que ver con que uno vea esa obra y diga, ah, acá hay literatura, ah, acá hay ciencia, acá hay música. Muchas veces tiene que ver con conocimientos, teorías, procedimientos de un campo que los artistas toman, piensan y los toman y los hacen parte de su proceso creativo. Nosotros después, la obra es un resultado de un proceso creativo. Por eso le decía, muchas veces para poder entender, para poder acercarse de manera profunda a una obra, no solo hay que mirarla, hay que rodearla, hay que recorrerla, sino que hay que hablar con los artistas, ver qué se escribió sobre esa obra, sobre ese artista. Es un trabajo de investigación. Pero sí, sí, la Padula está pensando en términos científicos, pero lo interesante de él es que puede también llevar eso al lenguaje del arte. Porque no es solamente, al revés, la Padula dice que muchas veces, a veces los artistas simplemente lo que hacen es una mera ilustración de cuestiones científicas, y no se trata meramente de ilustrar, se trata de poder pensar y llevar procedimientos y lógicas a otro campo, algo más profundo, ¿no? Ujú. Sí, bueno, hay un punto en donde el crítico con el curador se unen, ¿no? En todo lo en todo lo que manifestaste, o sea, sobre todo en este vínculo de relaciones que el crítico encuentra con otras obras y otros artistas. O sea, Sí, sí, claro, sí, sí, bueno, es indagar y entender una obra. Igual son dos cuestiones distintas. La curaduría es es un área específica, la crítica otra. Por supuesto pertenecen al campo del arte, de la historia del arte. Llevo adelante las dos. Pero cada una tiene su particularidad, ¿no? ujú, Digamos, daría para otra charla pensar un poquito más la diferencia, la, la particularidad de una crítica de arte, de una curaduría, de una investigación en relación a la historia del arte. Todas forman parte de un mismo campo, pero tienen sus particularidades. sí. Bueno, si tenés algo más para agregar o vamos cerrando. Bueno, volver a agradecerles, en primer lugar, al Museo Magba, a su presidente y fundador Aldo Rubino, y a la licenciada Jorgelina Girotti, la coordinadora, que me convocaron para dar este curso. La verdad ha sido una alegría para mí. Espero que ustedes, que han confiado en el curso, en el museo, se hayan sentido realmente, se hayan sentido bien, que les haya hecho un aporte este breve curso. La verdad que el deseo es ese.
Bueno, gracias por haberse conectado hoy nuevamente para poder hacer este cierre. Así que bueno, agradecida al museo, Jorgelina, Aldo, y a todos ustedes por estar ahí estas 4 clases y este ratito hoy. Gracias, y bueno, ojalá nos podamos encontrar en cualquier momento. Gracias de corazón. Bueno, muchas gracias Laura y muchas gracias a todos por participar de esta charla. Los esperamos en nuestras próximas actividades que le estarán llegando la invitación vía correo electrónico o en las redes sociales. Gracias a todos. Adiós, adiós Laura. Gracias. Que sigan bien, ¿eh? Chao.